cumple. Diego, a tu, es un acto de fe, digamos. a tu información y a tu análisis vamos a sumar la voz de alguien que sabe de temas de seguridad, es referente de Juntos por el Cambio en esa área, que es María Florencia Arieto. Aquí la tenemos. Acá la tenemos. Florencia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos con Diego Cabot hablando de esto que decidió Sergio Berni hoy, sumariar y 4 meses después separar de la bonaerense a estos 400 policías. ¿Cómo lo ves vos? Me parece una medida temeraria, me parece una medida que tiene que ver más con una cuestión de soberbia personal del ministro, de demostrar que él tiene el poder y no de pensar en una gestión de seguridad para 18 millones de bonaerenses y de retirarle, no son 400, están confirmados 550 desafectados y hay en danza 1.700 más para ver qué va a suceder. Toda esa gente la retiraron de la calle del conurbano bonaerense. O sea, que una medida temeraria, personal, a destiempo, porque en todo caso, si el ministro consideraba que había habido algún tipo de falta por haber reclamado en Puente 12 en septiembre, deberías haberlo sancionado en aquel momento, no hacerlo acá lo que dicen es por haber ido a protestar. Florencia, te interrumpo, lo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que son sancionados, son separados de la bonaerense por haber ido a protestar a la quinta presidencial de Olivos. Creo que esa es la pena que se le carga. Y un dato que nos agregaba, yo tenía entendido que eran 400, Diego, Arieto nos suma 150 más, son 550. Además hay un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque no te olvides que en aquel momento, de hecho yo me acuerdo de las crónicas periodísticas, que muchos decían, venimos nosotros porque somos los que estamos, no estamos, porque había una acusación, ¿te acordás?, de dejar a las comisarías vacías. Sí. Y en realidad los que iban a Olivos decían, venimos nosotros porque nuestros compañeros están de servicio. Entonces, por eso estamos nosotros acá y no están ellos, ¿no? Habría que ver también, que digamos, no es menor el tema, porque los que fueron en algún punto seguramente han sido solidarios de otros muchos más. Claro, que no podían ir porque estaban de servicio. Exacto, claro. No solamente fue, digamos, si querés, como una revuelta, entre muchas comillas, de unos 550, sino que fue una, digamos, protesta de toda la policía bonaerense que se sintió en toda la, digamos, en toda la provincia, que tuvo algunos epicentros en 2 o 3 lugares y que a esos lugares, imagino yo, habrán ido quienes estaban más cerca y quienes no estaban en servicio, imagino. Claro. ¿Hay un preacuerdo, Perdóname, Florencia? quiero decir Sí. algo, pero quiero decir algo porque justo me interrumpieron. Permítanme tener el beneficio de la duda respecto a lo que pasó en Olivos. Porque el kirchnerismo tiene la virtud de su táctica histórica desde hace 17 años, en la cual se victimiza, te embosca y consigue lo que quiere. La protesta de los policías en septiembre del 2020 fue con epicentro en Puente 12, enfrente de donde tiene la oficina el ministro. De repente aparecieron patrulleros en Olivos. Eso llevó al presidente de la Nación y al gobernador a decir, están atentando contra la democracia. Eso llevó a los intendentes opositores a sentarse detrás de Alberto Fernández y eso llevó a que los embosquen y le saquen la plata en la ciudad en vivo y en directo y por cadena nacional. Mientras que los que reclamaban en Puente 12 decían en todos los medios, no sabemos quién va a Olivos, no tiene que ver con nosotros. Así que como conozco la táctica del kirchnerismo aplicada metódicamente por su proyecto de poder, permítanme suponer que armaron un escenario de levantamiento cara pintada en Olivos para deslegitimar una protesta que tenía otro epicentro y que en ningún momento fue ni antidemocrática ni para ir contra el presidente de la Nación ni contra el gobernador. Bueno, ahí Diego Cabot señalaba algo, es muy importante lo que señala primero Florencia Arieto sobre que la protesta en Olivos pudo haber sido armada por el gobierno o por el kirchnerismo, pero Diego Cabot daba cuenta de la solidaridad de gente que fue a protestar porque otros estaban de guardia, pero si hubiesen podido estaban protestando con ellos, y ahora esos 400, 550 los separan de la fuerza. ¿Esto puede repercutir hacia adentro? ¿Puede haber un conflicto? ¿Cuál es el humor que tiene la bonaerense? Que ya no venía bien y me imagino que después de esto detona más, ¿no? Mira, con respecto a la situación, a una fuerza de 90.000 personas vos las tenés que conducir.
Lo que pasa es que el kirchnerismo aplica el miedo como táctica y no tiene plan, porque en todo caso hablaron de una mejora salarial, le sacaron dinero a la Ciudad de Buenos Aires para aplicarlo a un plan. Y la verdad que a un año después hemos pedido nosotros desde el bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires un pedido de informe justamente para que el ministro Berni nos alcance el documento en donde está el plan, la asignación de fondos a cada municipio, la mejora salarial, hasta el gasto de municiones y si tiraron los policías en su práctica de tiro desde que pidieron reclamos en septiembre hasta ahora. Como el kirchnerismo no cree en la democracia, por lo menos en la democracia entendida como una república con poderes diferentes que hacen un contrapeso entre ellos no contestan los informes, ningunean a los senadores opositores, ningunean a los diputados opositores o los obligan mediante victimizaciones para emboscarnos, ¿no? Me considero obviamente parte, por más que no tenga cargo de la oposición. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el kirchnerismo, entendemos la reacción de Berni. Obviamente hay temor adentro de la fuerza, porque todos viven de su trabajo. El ministro Berni está sancionando temerariamente a gente que gana 40.000 pesos. No tocó al segundo de la fuerza que responde a Maskin. Entonces, lo que digo es, acá nos están hablando de que son el gobierno que viene a poner a Argentina de pie y que representa los intereses del pueblo y le está pegando en la línea de flotación al pueblo, porque está sancionando trabajadores policiales un año después como represalia tardía y para que el 11 no hagan nada, pero también está desamparando a los vecinos de la provincia, porque le está sacando la policía de la calle. En este momento los delincuentes están frotando las manos, encima que tiene una bajada desde lo más alto del poder de justificar el delito de que si sos pobre podés matar, invisibilizando a los millones de pobres que se pelan el alma y son la primer víctima de esos delincuentes. Encima que hacen eso, aparte le sacan a la policía de la calle cuando más policía necesitas en la calle hoy para persuadir a la delincuencia violenta. Entonces, la medida, más allá de una cuestión de política, es una medida temeraria. Es una medida de una persona que no está dimensionando la responsabilidad institucional que tiene al darle o al tener que conducir una fuerza que brinda seguridad a 18 millones de personas. Están desamparando al pueblo. Florencia, te hago una consulta porque la verdad es que no lo tengo tan presente. Después de aquella si querés, como movilización masiva de policías, ¿algún jefe de la fuerza fue desplazado? No hablemos de Berni, que digamos es el principal responsable de la fuerza, ¿no? Como jefe, si querés, político de toda el área de seguridad. ¿Pero algún responsable de la fuerza fue separado o esto es lo único que hay? Y como vos decís, es el eslabón más débil, obviamente, que es el policía de calle que decidió ir a plegarse y hacer acto de presencia en esa protesta. No solamente, Diego, no separaron a ningún jefe policial, sino que te sumo un elemento adicional para que veas que en realidad nadie se pisa el poncho. El jefe de la policía hoy, que fue subjefe de la policía de Vidal y de Ritondo, Daniel García, alias El Fino, sigue en funciones y fue ratificado por Berni. El tercero en línea de mando, que es quien digo que responde, que fue secretario privado de Maskin, Figini, sigue en su cargo. Por lo tanto, este gobierno, que viene con una diatriba de que la oposición hizo un desastre, mantuvo la línea de conducción de los generales de Vidal y Ritondo. Entonces es todo una fachada mentirosa de un ministro que no quiere el puesto, que sus custodios personales son de la Policía Federal, una falta de respeto absoluto a la policía de la provincia de Buenos Aires, y que utiliza el Ministerio de Seguridad como plataforma para ser gobernador. No está mal en términos de discusión de proyecto político personal su ambición. Lo que está mal es poner en peligro a 18 millones de personas por una cuestión personal, con una sanción desmesurada y a destiempo solamente para demostrarle a la bonaerense, o mejor dicho, al eslabón más débil de la bonaerense, quién la tiene más larga. Ahora, Florencia, perdón el ejemplo, pero tiene que ser claro. La semana pasada, cuando tuve la posibilidad de hablar con vos, nos decías que este conflicto con la bonaerense lo estaba incitando, de alguna manera, el ministro de Seguridad, Sergio Berni. La semana pasada no conocíamos esta separación de 550 agentes de la bonaerense. ¿Esto forma parte de esa intención de Berni de generar un conflicto dentro de la policía? Y te pregunto, si es eso el cometido,
¿no se estaría pegando un tiro en el pie? Porque dejar encima que hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires, le quitas policías a las comisarías, mayor inseguridad vas a tener. No, es lo que te decía recién. Hace más o menos 15 días, vamos a recordar, salieron notas en donde desde el Ministerio de Seguridad se me adjudicaba a mí algún tipo de vinculación con la supuesta, el supuesto reclamo que sucederá el 11. Esa es la táctica kirchnerista. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Berni, Milani, que está en la sombra, pero sigue teniendo los fierros de la inteligencia militar. ¿Qué hicieron? Armaron un escenario de que la oposición está agitando una especie de reclamo para demostrar que somos antidemocráticos y demás. Yo salí sin ningún problema a desmentir, no tengo contacto, no tengo vinculación y no tengo ascendencia sobre la tropa de la bonaerense. De hecho, yo trabajé con la ministra Bullrich en Nación. La gestión de Ritondo fue provincial y tendrán que preguntarle a Ritondo los pormenores, porque yo no estuve en la provincia. Por lo tanto, en su táctica de victimizarse y de tratar de deslegitimar reclamos que no son acordes a lo que ellos desean, lo que hicieron fue pegarlo a la oposición. Como no les dio el resultado, evidentemente hay un malestar grande en la policía, ellos pensaron que adelantándose a la jugada iban a desactivar cualquier cosa que sucediera. Como no les ha dado resultado, entonces hace 24 horas sacó una resolución temeraria, insisto, porque más allá de la discusión política, está a cargo de una gestión de la que depende la vida, la propiedad, el futuro, la educación y la salud, porque sin seguridad no hay nada de eso. Si te matan para robarte un celular, te quedaste sin seguridad, sin educación, sin vida, sin proyectos, sin laburo, sin todo. Entonces lo que digo es, esto no lo puede hacer una persona que tiene a cargo la ejecución permanente, cotidiana y coyuntural de una política de seguridad en una provincia que ha disparado aún con ASPO, o sea, con movilidad reducida, y según las estadísticas del primer semestre de 2020, la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, los homicidios en ocasión de robo, los femicidios y la tenencia ilegal de armas, los 3 delitos violentos e irreversibles. Y te sumo, mientras que Berni estaba tratando de demostrar que él es el capo de tutti capi, a la eslabón más débil de la policía, que es la tropa, que está en la calle con chaleco vencido, con un arma que no saben armar y desarmar, que disparan una vez cada 6 meses con suerte, que le descuentan uniforme, que le descuentan chalecos, que le prometen el hospital de la policía bonaerense hace por lo menos 30 años y los viven embromando. Cuando lo sanciona para hacerse el macho con el eslabón más débil, hay un policía con carpeta médica en Rojas que le metió por lo menos más de 10 puñaladas a una chica de 18 años y ningún resorte preventivo funcionó. Eso no puede pasar en una gestión de seguridad. Por lo tanto, si Berni quiere ser gobernador, que dé un paso al costado y que inicie su campaña. Lo que no puede ser es utilizar el Ministerio de Seguridad, dejar una carnicería dentro de la fuerza y una desolación fuera de la fuerza para hacer su propia carrera. Porque eso ya no es una cuestión política, eso es una cuestión temeraria y tiene que ver con la seguridad de la gente. Florencia, información que nosotros tenemos, haber hablado con algunos policías, nos dicen que están pensando en medidas de fuerza o en protestas, pero siempre dentro de las comisarías, no utilizar los patrulleros, no cometer el error que hicieron, por ejemplo, en la protesta de septiembre, sino como que, no sé si ¿cómo se dice? Acuartelarse, ¿no? Sí, quedarse con la comisaría. Y me llamaría mucho la atención esto porque justamente Sergio Berni el otro día dijo, a mí me toman la comisaría y los corro a tiros. Por eso digo, estamos en una situación muy delicada, ¿no? Bueno, tenés con quién, tenés que tener con quién lo corres, Diego, ¿no? sí. Claro, hay que ver con quién lo corres a tiros. Bueno, alguna fuerza leal va a tener seguramente. No, es capaz de extraer a los federales, cosa que no creo porque hay un malestar también en prefectura y ahí va a haber indefectiblemente solidaridad. Lo que yo le pido, si me permitís un minuto, sí, a los cuadros más jóvenes, a los agentes nuevos de la bonaerense, que por ahí no sienten que haya un jefe que les hable, que les pregunten cuáles son sus sueños, que le pregunten por qué entraron a la fuerza, qué esperan de ese trabajo, que están formando su familia, que no se expongan. En todo caso, que vean de qué manera pueden, ante esta medida temeraria, injusta, del ministro de Seguridad, hacer una presentación. Hay una denuncia judicial contra Berni justamente por incitación a la violencia, pero que no caigan en la emboscada que le está atendiendo un ministro
que no le interesa la seguridad de los bonaerenses, ni le interesa conducir una tropa y entiende, como todo el kirchnerismo, que solamente aplicando el temor para implementar miedo o necesidad, porque así creen en el país, ¿no? Ellos nos quieren igualar para abajo a todos pobres para manejarnos a través del miedo o de la necesidad. Entonces, esto es un año muy importante, es un año electoral, que tratemos de canalizar la bronca a través del voto, que no le demos el gusto del caos organizado, porque el kirchnerismo es experto en organizar un caos, victimizarse y emboscarte. Déjame preguntarle a Diego, cuando Florencia, casi se sublevan. Sí, déjame preguntarle a Diego Cabot respecto a Sergio Berni. ¿Es autónomo dentro del gobierno de Axel Kicillof? ¿Se mueve por su propia cuenta? ¿Toma sus propias decisiones? ¿Cuál es el perfil? Bueno, en realidad, digamos, ¿quién es autónomo, ¿no? En el gobierno de Kicillof? Da la impresión que Berni toma decisiones por su propia cuenta. Yo creo, a mí me cuesta ver signos de independencia en el gobierno, porque quizás es un sesgo mío. Me cuesta ver signos de independencia en muchos funcionarios. Me da la sensación de que todos están en algún punto, si querés, como intervenidos por las grandes cabezas de este gobierno, que básicamente son Cristina Kirchner, Máximo como su lugarteniente, y en algún punto muy menor, Alberto Fernández, y te diría que Sergio Massa, no sé si no está un poquito más arriba. Digo, me cuesta ver signos de independencia grandes. Me da la sensación que lo que tiene, estamos hablando de Berni, es como la venia bastante, digamos, clara y concreta de que se mueve con la impunidad que le da tener, digamos, la venia de la jefa. Que te la quiten un día también, ¿no? Esto es así, Cristina Kirchner no se casa con nadie y no lo va a hacer con Berni. Pero cuenta con el aval y la venia de Cristina. En principio pareciera que sí. Pasa, ¿no?, por ahí. Pareciera como que él tiene ese camino. Pero ojo que a Axel Kicillof es absolutamente funcional. Porque Kicillof, no te olvides que con toda su carga ideológica que tiene respecto de una cantidad de temas y cómo ve la política, la gestión, el gobierno, la administración pública, el lugar de la fuerza de seguridad, el lugar de las fuerzas, si querés, de poder de una sociedad, los empresarios y esto, le cuesta y le va a costar y le costaría siempre el trato con la inseguridad. Entonces, a él es absolutamente funcional, porque decime vos si hay algún caso de inseguridad que le toque a Kicillof. Kicillof se está convirtiendo de a poco, muy de a poco, en ese personaje ignífugo que fue Scioli, donde todos los problemas de la provincia no se le pegaban. Por alguna razón que la política, yo creo que sería antropológica, porque la verdad es que no sabemos. Pero durante muchísimos años, Scioli se manejó como escindido de los problemas de la provincia, no le tocaban demasiado. Y te diría que Kicillof de a poco va tomando ese perfil, porque no se le pegan los problemas de inseguridad. Fíjate vos que en Rojas hoy están pidiendo, todos los problemas son, y apuntan directamente con Berni, contra Berni. Entonces, la verdad es que a Kicillof yo creo que lo volvería a elegir si le soluciona ese problema, si se convierte como en un gran tapón de problemas que no le llegan a él, ¿no? La última, Florencia, y agradeciendo el tiempo de los dos, un tema que preocupa mucho, la seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ves? Vos decías, no tengo ascendencia, pero sos conocedora. No, por supuesto, no. Yo estoy atenta. La verdad que a mí me frustra mucho como bonaerense tener un ministro de Seguridad que no esté pensando en los intereses de los bonaerenses, sino en su propia campaña. Esto no es una cuestión de partido político ahora, tiene que ver con la seguridad de los bonaerenses, que es día a día. La campaña va a comenzar a partir de junio, o sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Si no se conduce una fuerza es muy difícil que se pueda controlar y a partir de ahí mejorar, que obviamente hay mucho que mejorar. Y lo que le pido es eso, esta policía es la policía de la democracia. Los chicos que están, los más jóvenes, la mayoría de los sancionados de Berni tienen 22, 23 años. Nacieron en los albores del 2000. Entonces, no son antidemocráticos, ni se van a sublevar, ni desconocen la autoridad legítima. Lo que no puede hacer un ministro de Seguridad es amenazarlos y generarle el terror. Porque así eche 550 o 2000, como dicen, el resto, ¿cómo sale a la calle?
Un policía tiene que salir tranquilo a cumplir su trabajo. ¿Cómo cuida a la gente? E insisto, en un momento en que la inseguridad es lo más grave que le pasa a los vecinos del conurbano, Bernie, por un capricho personal que no tiene nada que ver con su gestión, acaba de sacarle a los bonaerenses del conurbano 550 policías que los tendrían que estar cuidando. Así que cualquier cosa que suceda respecto de la inseguridad con los vecinos es imputable directamente al ministro Bernie. Gracias, Florencia, por este contacto. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias, Diego Cabot. Bueno, nos vamos en un breve corte. Antes déjame contarte, o déjame